La casa en llamas, la rebelión de los mapuches. En los siglos XVI y XVII, la guerra fue la respuesta permanente de los indígenas ante la arremetida conquistadora de los españoles en el territorio más austral de América. La serpiente de tierra que se extiende entre las estribaciones occidentales de los Andes y la costa sudamericana. En esa región la habitaban naturales de numerosas etnias. Las más guerreras eran los araucanos. En atención a los rasgos de su cultura, los araucanos son mapuches, como los pincuches del norte y los huilliches del sur, y sus países crecían entre el río Choapa y los confines de la isla de Chiloé. No tenían una forma de organización central, más bien se agrupaban en clanes que llamaban rues, con 100 familias en cada rue, comandada por un cacique o lonco, cuya posesión heredaban sus descendientes. Los caciques, sin embargo, eran aparentemente líderes endebles y debían resguardarse de los ulmenes, hombres enriquecidos en el comercio, cuya autoridad eventualmente rebasaba la de los loncos. Los realmente poderosos eran los ulmenes loncos, a quienes consagraban la riqueza y la tradición. Hasta fines del siglo XVIII, los pehuenches y los mapuches y los huilliches vieron sus relaciones rápidamente transformadas por periodos de amistad, efusivos en comercio y tratos mutuos, e incluso momentos de sangrienta rivalidad en que los pehuenches descendían al llano a raptar mujeres e incendiar cosechas y robar ganado. Las relaciones interétnicas entre pehuenches, araucanos y huilliches serían cruciales en las rebeliones de 1723 y 1767, del mismo modo que lo serían los intentos hispanos de controlar por las vías de la evangelización y el comercio a esos grupos insumisos que habían puesto en jaque la homogeneidad peninsular en la región durante 200 años. En 1608, Felipe III había vuelto oficialmente la esclavitud indígena, una práctica cotidiana desde el siglo anterior, y cuando la corona prohibía en 1556, el impulso esclavista siguió obrando por inercia y por interés. Soldados y oficiales incursionaban en tierras indígenas, capturaban nativos y los vendían entre 1608 y 1656. Las leyes permitían el negocio con hombres mayores de 10 años y mujeres de más de 9 y medio. Los mandaban al indígenas y españoles habían producido en la zona de frontera una singular mecánica de supervivencia social. Los parlamentos, cada vez que uno de los bandos suponía que las dificultades de la convivencia se habían extremado, llamaba al otro a una solemne ceremonia, 2 o 3 días por lo común, en que alcanzaban acuerdos sobre los puntos discutibles de la conducta de ambos. Rara vez las conclusiones se respetaban en el resultado de los parlamentos, se limitaban a esbozar la pantomima de la legalidad española y a colmar las arcas de los caciques cooptados con obsequios. El levantamiento sería sin duda el primer paso para la construcción de la iglesia de indios tutelados por sacerdotes, lo que significaría una gran transformación para muchos indígenas de Chile, acostumbrados a la movilidad de unos villorros, cuyas casas en caso de necesidad algunas veces trasladaban por completo a nuevos terrenos. Los sacerdotes que acudieron al Parlamento insistieron en que
y los araucanos debían comprometerse a la monogamia, aunque su modo de filiación era matrilineal. Los mapuches se permitían la poliginia sin demasiado requemor. La construcción de la iglesia se llevó a cabo. Se inauguró un periodo de evangelización cuyo mayor tropiezo lo causaría 3 décadas más tarde la inclinación nepotista de un gobernador. En esa zona de comercio interminablemente pululante, dos instituciones resultaban cruciales: los comisarios de naciones encargados de la regulación del contacto entre indígenas y los capitanes de amigos puestos al comando de los nativos colaboradores de los españoles. El levantamiento que habría de ocurrir en 1723 se debió sustancialmente a los latrocinios y los excesos de los capitanes amigos, asusados por el interés personal de Manuel de Salamanca, el sobrino del gobernador. Los araucanos se vieron sumergidos en ese mundo de repartimientos extralegales que su continua resistencia había impedido al menos parcialmente hasta entonces. Mientras tanto, el maestre Salamanca extendía el mapa de sus transacciones hasta Lima, Mendoza y Buenos Aires. Las quejas de los indios llegaron pronto y se unieron al coro de críticas que alzaba ya en el seno de la colonia hispana. Funcionarios civiles y ciertos sacerdotes aborrecían a los capitanes de amigos y los menospreciaban por su entrega a las costumbres indias. Quiroga escribió sobre los capitanes involucrados en las ceremonias en que los indios extraían a las llamas el corazón caliente para chuparlos y juntar con sangre sus insignias. Los capitanes eran, a fin de cuentas, de los pocos mediadores reales entre un mundo y otro, involucrados en la vida nativa, por su obligación de residir con las etnias a su cargo. Siempre, sin embargo, aunque con más insistencia a partir del encubrimiento de Salamanca, los capitanes habían secuestrado niños y mujeres, los primeros para la esclavitud, la segunda para la convivencia forzosa. El 9 de marzo de 1723, en la parcialidad de Quechereguas, los araucanos mataron al capitán de amigos Pascual Delgado, quien se había ganado el odio de los indios por la arrogante soberbia con los que les trataba y por los castigos crueles y arbitrarios que les infligía. Desde su puesto en Yumbel, el sargento mayor Pedro de Molina ordenó que pusieran sobre el aviso al maestre Salamanca. Además de Delgado, también había muerto el capitán Navia y el de Beluco, llamado Juan Verdugo y Molina, y estaba Antonio. Los indios habían asaltado las casas de José de Estrada y Domingo Arriagada, arrasado un número de haciendas, prendiendo fuego a graneros y moradas, después de saquearlas, y se habían marchado con ganado y caballos, luego de hacer huir a los españoles en rumbos inciertos. Más tarde habían querido repetir el ataque en la plaza de Perune, pero un puñado de soldados lo había rechazado. Los registros jesuitas de esas fechas dejan ver la magnitud de los ataques simultáneos, sobre los cuales los sacerdotes fueron prevenidos por nativos que les eran fieles. En Cule se les anunció que podían retirarse en libertad siempre que no llevaran nada consigo. La iglesia fue robada, pero semanas más tarde los indios devolvieron el botín. En Santo Tomás de Cuele, los sacerdotes recibieron también una advertencia oportuna. Salieron la misión entregando las llaves a los atacantes. El cacique del lugar les pidió luego que volvieran, y cuando lo hicieron hallaron los lugares sagrados y sus alojamientos intactos. En las misiones del interior, los padres decidieron marcharse antes de que sobrevinieran la violencia y los nativos.
lamentaron su salida, pero los escoltaron hasta el sitio seguro de las puertas de la misión de Valvidia o Tolente Alto. En la práctica de la rebelión de 1723, dirigida a escarmentar a los capitanes de amigos y maestres de Salamanca, fue uno de los escalones hacia la descalabra del trabajo misionero de la primera mitad de 18. Incluso el colegio de Chillán, donde los hijos de los caciques eran asimilados al mestizaje cultural por vía de la evangelización, se empezó a desbaratar en ese instante por la repulsiva de los nativos, de los hispanos. Se expresó también en la deserción de sus aulas. Entonces hizo público su cambio de estrategia. Haría desmantelar los fuertes que habían discutido, desarmarlos por completo y reutilizar lo que ellos se salvara para levantar un idéntico número de fuertes a poca distancia. Cada plaza nueva llevaría el nombre de una de las destruidas y cada cual estaría casi en las mismas coordenadas de la anterior. Por esa vez todos los fuertes debían elevarse al norte del Biobío. El gobierno español cedía un paso y reconocía en esa afirmación tácita la existencia de una nueva frontera. El río ya no debería ser cruzado. Más allá era la tierra de huracanes. ¿Qué motivos consideró Cano para que esa decisión, en apariencia una premisa táctica? Mejor tener el río enfrente del enemigo. Los españoles habían quedado a la defensiva. Los negocios internos florecieron entre el Maule y el Imperial. La carga de la evangelización siguió sobre los hombros de jesuitas y franciscanos. Una vez concentrados en torno a esclavos militares en Valvidia y en el archipiélago de Chiloé, hacia 1766, los jesuitas habían erigido 17 misiones de Araucanía, 7 de ellas reclinadas bajo el ala protectora de las plazas del ejército. Los linderos políticos se habían desplazado y la certeza fronteriza del Biobío se había difuminado. Las misiones eran palancas de la convivencia entre naciones. Familias de todas las etnias cercanas convergían en ellas a dejar o visitar sus hijos, a buscar favores sacerdotales, atraídas por la posibilidad de intercambio comercial o por la necesidad de consultar legales tropas del ejército que buscaban posada ahí, y los recintos religiosos se tomaban en sus escenarios de la vida transcultural. También la comisaría de naciones, los capitanes de amigos y los de Guaraces fueron fomentados en ese periodo. El Estado de la proporcionó partidas de dinero para apuntarla su labor en las relaciones con los indígenas. El principal promotor de esa iniciativa era el nuevo gobernador Antonio de Gil y Gonzaga, a que pronto invadió la intención de reducir a los indios a pueblos, siguiendo con toda la probabilidad el modelo de la misión jesuita de Paraguay, que aún no se habían convertido en amenazas para el poder de la corona. 3 días era la duración habitual de esos festines políticos. Al cabo de las 3 jornadas, los indígenas habían consentido al pedido del gobernador. Se reducirían a pueblos. Espineira, obispo franciscano, habría de decir luego en una carta al rey firmada en agosto de 1767, que él jamás había visto con buenos ojos el plan de las reducciones y que él solo proyectó hacia pender de un hilo la tranquilidad del reino y precipitada la despoblación y la mayor ruina de este miserable y contaminoso obispado.
Para cuando él escribía esa carta, el hecho consumado de la sublimación indígena le daba la razón a sus temores, pero la expulsión de los jesuitas de Chile, que Gil y Gonzaga había hecho efectiva ese mismo mes, hacia la percepción el oportunismo de sus palabras. En muchas ocasiones eran los nativos quienes sacaban adelante las obras de Gil. Se encontraba en Concepción, disponían la organización del trabajo. Cuando llegó la noticia de la oposición al proyecto por parte de ciertos indígenas en Angol, el cacique Curiñanco, un cona sin demasiado historial, hermano de Ulme poderoso, y su capitanejo de nombre Ignacio Tomolevi, se habían puesto al frente de la protesta contra las reducciones y propalaban la idea del rebelde entre los naturales. El gobernador Gil no prestó mayor atención, dispuso que se repartiera a los indígenas cuanto material les fuera indispensable para la reerección de sus pueblos y decidió que el indicado para dirigir las obras sería Cabrito, su maestre de campo general, a quien debía apoyar los capitanes de amigos. Los comisarios y los jesuitas, aún no caídos de la gracia del rey, Cabrito comprendió mejor que su superior peligroso representaban las protestas del cacique de Angol, e hizo aprestar al Curiñanco y Tomolevi, quienes fueron llevados a la Concepción enmañándonos de gritos y cadenas. En la ciudad se les juzgó. Curiñanco fue condenado a la deportación en las islas, que era el destino acostumbrado de las parrías de la época. Juan Fernández y a Tomolive se le tuvo menos piedad, fue sentenciado a la horca. Gil hacía notar que las sentencias ocasionadas de admiración y ensañamiento entre los indios. Sin embargo, los ruegos de los caciques fueron muy brutales. Los nativos jinetes hábiles incendiaron las casas, profanaron las iglesias misioneras y persiguieron a los españoles establecidos en las cercanías, quienes sobrevivieron al ataque. Buscaron asilo en los fuertes del norte de Biobío. Al fin del día de Navidad, buena parte de las 5 decenas de pueblos, donde, de acuerdo con Gil, los araucanos de la frontera debían recluirse y comenzaran su historia de imagen de vida hispana, quedaron arrastrados. Las reducciones le confundían en una espiral humeante con la noche sureña. La flecha que los indígenas usaron esta vez como señal para transmitir la imparcialidad, el llamado a la rebelión, fue una mano y brazo de española. El gobernador Gil pidió al obispo Espiñeira que mediara la pacificación de los araucanos. Al mismo tiempo, sin embargo, dicho una de sus cartas al rey, y en ella postuló una solución diferente. Había que hacer la guerra contra los indígenas hasta sujetarlos a perpetua obediencia, aniquilar a los alzados, secuestrar a los sobrevivientes y exiliarlos de sus tierras, esparcirlos por los parajes más alejados del reino, poblar con ellos los lugares donde se necesitará mano de obra, separando a los hombres de sus mujeres de manera que jamás se reunieran, y dejar que la actual zona de frontera fuera habitada solo por españoles. El obispo Espiñeira escribió al rey documentando evoluciones y asegurando propósitos tan diversos de los sostenidos por el gobernador, sus fuerzas para la cruenta lucha contra los araucanos.
penaenches dieron un giro radical, pactaron con linches y araucanos, sumaron su ejército a los de aquellos y consolidaron la única gran alianza indígena que presenció la Araucanía durante el siglo XVIII. Las operaciones de los penaenches contra los españoles rebasaron en números a las de los mapuches. Asolaron Atanco, Tucapel, Santa Bárbara, Alico, tomaron pueblos y diezmaron rebaños, capturaron caballos y bloquearon rutas. En agosto de 1767 sobrevino la expulsión de los jesuitas, cuya ejecución tuvo que ordenar el mismo gobernador de Gil, que había imaginado las reducciones seducido por las teorías de las ignaciones. Un año después, paralítico y derrotado, Gil murió, y lo sucedió el oír decano Juan de Balmaceda, quien pronto cayó en una paranoia antiindígena. Las campañas que Morales desarrolló tampoco dieron mayores resultados, y lo inclinaron, por decir, el conflicto por el medio más tradicional, un nuevo parlamento, convocado en los llanos de Negrete en 1771. Los caciques asistieron al pedido de paz y se acogieron al ritual de parlamentario entre el 25 y el 28 de febrero. 14 artículos se colocaron en discusión. Uno de ellos afirmaba que no se debía alterar de modo alguno la vida de los naturales, que todos ellos seguirían proyectándose de sus tierras, que no se abogaría más por su congregación en pueblos. Como en el Parlamento de 1726, se puso fin a la sublevación de los araucanos de 1723. Esta vez también es escogida un fundamento circunstancial para explicar la rebelión y se enceguecían las partes ante el problema de fondo. Los españoles no aludieron a los engaños de frontera que la colonia mantenía frente a unas naciones que consideraban potencias objetos de explotación y cuya conquista debía emprender, ya fuera por regularizar esa explotación o para consumar o aculturación favorable a la homogénea europea. Los acuerdos del Parlamento poco a poco fueron olvidados y se debió a llamar a otro en Santiago y luego a otro en Los Ángeles y a varios más, y el ritual siguió dándose incluso después de la independencia chilena. Después parece el formalismo ocioso y sin duda algo de eso hubo en algún caso, pero esos parlamentos encarnaban una reivindicación de los indígenas, en tanto naciones dispuestas a equilibrar la frontera dentro de unos términos de intercambio comercial, que paulatinamente dejaban de ser para la imposición hispana para surgir de difícil trato común. La violenta relación de fronteras, así lejos de implicar la disolución de las étnicas indias, se convirtió en la arena de los grupos nativos. Se adaptaron a los sistemas occidentales, proponiendo incluso mediante la fuerza nuevos modos de interrelación, modos que serían de toda la historia llamar internacionales. Gracias por su atención.